Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Sean bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración, exaltación y predicación de la palabra del Eterno. Bien, vamos a ver hoy un mensaje que se titula Caleb, un hombre fiel. Repito, Caleb, un hombre fiel. Bien, ustedes saben quién es Caleb, y si no, pues yo le pongo un poco en antecedentes. Vamos a empezar hablando. Señor, bendito sea tu nombre, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Te pido que tú tomes el control, que tomes la autoridad, que me anules a mí por completo, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que ministre en esta hora. Yo solo soy barro en tus manos, un siervo, un obrero que trabaja para ti, Señor. Sé tú el que dé el entendimiento, el crecimiento y la nutrición para tu palabra, para tus hijos y tus hijas, Señor. Aquellos que están en este momento y aquellos que más adelante la habrán de ver o la habrán de oír, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra siempre a ti, sabiendo que tú eres fiel y que para siempre es tu misericordia. Lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Bien, Caleb, un hombre fiel. Bien. Como yo decía, la figura de Caleb junto con Josué la encontramos en el capítulo 13 de Números, donde vemos quién eran Josué y Caleb, que eran líderes de diferentes tribus que fueron elegidos por Dios para reconocer la tierra prometida a la que habían de entrar, ¿vale? Y el Señor les dijo que observaran cómo era el tipo de pueblo, si era fuerte o débil, si eran pocos o muchos, si la tierra estaba habitada o no, si había ciudades, campamentos, plazas fortificadas, cómo era el terreno, fértil, estéril, árboles, no había árboles, etc. Eso era lo que el Señor quiso que los 12 enviados reconocieran y luego trajeran esos informes a el resto de toda la congregación que salió de la tierra de Egipto. Pero ustedes saben en el capítulo número 14 de Números, el 13 de Números, en este que yo decía antes y el 14, ¿qué es lo que ellos por el contrario hicieron? Ellos desanimaron, desmotivaron y dudaron del poder y de la autoridad de Dios para conquistar esa tierra, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Siempre tienen ustedes que entender que Dios es el que pelea todas y cada una de nuestras batallas y que no somos nosotros, sino que es Él el que pelea por nosotros. Bien, ¿y por qué digo yo Caleb, un hombre fiel? Pues porque vemos en las Escrituras, como hay varios textos bíblicos, en lo cual habla de la fidelidad de Caleb. Y es digno de mencionar porque en uno de ellos narra exactamente la edad que tenía Caleb y cómo todavía tenía fuerzas y tenía suficiente energía como para seguir conquistando y seguir batallando en el desierto, en la tierra prometida, y una vez que llegaron para tomar posesión y autoridad de la tierra que Dios le daba a poseer. Por eso yo creo que Caleb debemos de aprender todos de él, de su integridad, de su confianza, de su liderazgo, de su constancia y de su amor a Dios, para parecernos más cada día a Él
estemos el tiempo que estemos en la iglesia, estemos el tiempo que estemos en este mundo, y nunca olvidar las palabras tan hermosas que dice la Biblia sobre Caleb. Amén. Bien. Vamos a ver en el primer versículo, vamos a ver varios. En el primero, vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 14, Números, capítulo 14, versículo 24. Y vamos a ver ahí cómo es lo que nos dice la Biblia con respecto a la fidelidad de Caleb. Números, capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24. Bien, la Biblia dice en Números 14, 24 lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en posesión. Bien, luego más adelante veremos en el capítulo 13 de Números qué es o por qué el Señor ve con esos buenos ojos a Caleb, y sin embargo al resto de los líderes que fueron a investigar la tierra, a inspeccionar la tierra, el Señor le tiene por el contrario otro futuro. Por eso vemos que algo que era fiel en Caleb era que era fiel conforme al Espíritu. Aquí dice la Biblia: a mi siervo Caleb, por cuanto en el libro de Números 14, 24, a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, lo ha animado otro espíritu y ha decidido ir en pos de mí. ¿Ven ustedes aquí cómo tenemos que tener cuidado con los espíritus que permitimos que gobiernen nuestras vidas? Con los espíritus que permitimos que nos desanimen, que nos desmotiven o que nos lleven por un camino que no es correcto. Aquí lo dice el Señor en su palabra: el espíritu que estuvo en Caleb fue un espíritu que era conforme a la voluntad de Dios, de ir detrás de Dios. Él no se dejó llevar por la falta de fe, él no se dejó llevar por el desánimo, él no se dejó llevar por lo que la mayoría decía. Él no pensó como los otros 10 junto con Josué, no pensó que en la comodidad de Egipto, no pensó en que Dios no iba a estar con ellos, no pensó en las consecuencias negativas que traería hacer la voluntad del resto de los compañeros, sino que por el contrario decidió ese espíritu que alberga en los hijos de Dios, en estos tiempos el Espíritu Santo. En aquel tiempo desconocemos qué espíritu sería, porque la Biblia no nos dice que fuera el Espíritu Santo, pero sí nos habla de que era un espíritu diferente. Digamos que no dejó que el diablo entrara en él, que lo modificara o que lo manipulara para que fuera igual de pensamiento que el resto de los compañeros que fueron a inspeccionar la tierra que habían de poseer. A mi siervo Caleb lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí. Yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo. Se está refiriendo a la tierra que en el capítulo anterior, Números 13, fue a inspeccionar junto con el resto de los judíos. Y su descendencia la tendrá en posesión. Veremos también más adelante cómo realmente el Señor lo que promete a sus hijos, a sus siervos, Él lo cumple. Bueno,
Hemos visto ahí que Caleb era un hombre fiel por el espíritu que albergaba en él. Igual que nosotros podemos ser fieles por tener el Espíritu Santo con nosotros, por tener el compromiso de querer hacer la voluntad del Señor, el compromiso de querer hacer las cosas como Él quiere, el compromiso de no tener un espíritu de contaminación, un espíritu de relajación, un espíritu de hacer lo que el mundo hace, de pensar lo que el mundo piensa y de estar donde el mundo está, sino que nosotros sabemos muy bien cuál es nuestro lugar, sabemos cuál es nuestra posición y sabemos lo que nos espera cuando partamos con el Señor, que nos espera la vida eterna en el cielo. Y eso lo podemos perder aquí en la tierra si no hacemos su voluntad. Vamos a ver ahí el libro de Números, en el capítulo 32, Números capítulo 32, vamos a leer a partir del versículo número 1. Números 32, del 1 al versículo 13. Vamos a leer lo que nos dice la palabra, porque también Caleb era un hombre fiel en sus promesas. Vamos a leer una historia que ocurrió en el pueblo de Israel cuando fueron a conquistar la tierra prometida. Vamos a ver Números 32, versículo 1 en adelante. Y dice así: Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa cantidad de ganado. Vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país un lugar apropiado para el ganado. Fueron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Yahvé hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahvé? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que vieran la tierra. Subieron hasta el torrente Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no fueran a la tierra que Yahvé les había dado. La ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo: los hombres que subieron de Egipto de 20 años para arriba no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no me han sido fieles. Excepto Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahvé. Así la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los hizo andar errantes durante 40 años por el desierto, hasta que se extinguió toda aquella generación que había obrado mal delante de Yahvé. Bien, leemos hasta ahí. ¿Por qué? Pues traemos esto porque aquí la palabra, el Señor sigue aportando en el libro de Números y recordando la fidelidad de Caleb a través de su promesa. Y cómo ven ustedes aquí que en esta historia los habitantes de Rubén
o en este caso los rubenitas y los gaditas, eran dos de las tribus de Israel. Ellos tenían ya conquistado la parte este del Jordán y del Mar Muerto. Toda esa parte ya se le había sido dada a ellos, porque era una zona fértil, porque tenía mucho pueblo y mucho ganado. Ellos dijeron, ya que tenemos una tierra y que tenemos una cantidad inmensa de ganado, vamos a quedarnos en este lugar y vamos a permanecer aquí mientras ustedes pelean la batalla por conquistar los demás territorios. Como esa no era la voluntad de Dios, porque por eso se enfadó en el capítulo 13 de Números con el resto del pueblo, el Señor quería que toda la congregación de Israel peleara por la tierra prometida, que todas, no solamente unas pocas tribus, sino que fueran todos los que colaboraran para, con sus armas, con su pericia y con su fuerza, echar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Y el Señor quería que participaran todos los hijos de Israel, todas las tribus, no solamente Gad y Rubén, sino todas, pasando por Judá, Leví, Simeón, etc. Todas las tribus. Moisés se lo advierte y le dice, cuidado, tribus de Gad y de Rubén, porque si vosotros no ayudáis a vuestros hermanos, no os incomodáis en pasar el Jordán y pelear con vuestros hermanos, la ira del Señor estará sobre vosotros. Y tened cuidado porque, igual que cayó la ira con los 12 espías o con los 12 enviados que fueron a reconocer la tierra de Israel, igual de mal que terminaron estos 10 restantes, menos Josué y Caleb, así podéis terminar también vosotros. Por eso se nos recuerda aquí, y luego más adelante, ellos en el versículo ya número 18, en adelante, ellos dicen, mira, no volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel tome posesión de su heredad, porque queremos ir juntos, porque no queremos desobedecer a Dios. Solamente os pedimos una cosa, que nuestro ganado, nuestras mujeres y nuestros niños se queden en este lugar, porque ya tenemos el lugar apropiado y es el lugar que el Señor quiere para nosotros. Nosotros los varones iremos, pero dejad a todo el ganado, dejad a las mujeres y los niños, y nosotros os prometemos que iremos con vosotros a conquistar la tierra. Y de hecho, así fue. Pero ellos tuvieron que prometerlo delante de Dios y se los recordó esto también en la palabra. Cuidado, como dijo Moisés, sabed que vuestro pecado os alcanzará si no hacéis esto. Edificad ciudades para vuestros niños y corrales para vuestras ovejas, pero haced lo que ha prometido vuestra boca, dice el verso 24 de Números 32. Se lo recuerda al Señor y se lo dice, cuidado de lo que prometáis a Dios, cumplidlo. Lo que prometáis, cumplidlo, porque Él puede ir en contra de vosotros y podéis pagarlo caro, como lo pagaron muchos de los que dijeron una cosa e hicieron otra. Pero sin embargo, vuelve aquí a recordar la palabra, ¿quién era? Caleb. Los hombres que subieron de Egipto de 20 años para arriba no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no me han sido fieles. Los hombres de 20 años para arriba morirán porque no fueron fieles cuando los saqué de la tierra de Egipto. Pero no será así con Caleb ni con Josué, que fueron fieles a Dios. Hermanos, la importancia tan grande que es ser fiel a Dios en todo aquello en lo que nos ponga para que hagamos, en todo aquello en lo que Él esté con nosotros para que demos testimonio y ejemplo de qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos siempre que recordar que tenemos un Dios de promesas, un Dios que está con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar
pero que Él quiere que nosotros a cambio le obedezcamos. Bien, vamos a ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, Deuteronomio 1, vamos a ver también otro texto bíblico donde Deuteronomio 1, verso 34 al 36. Deuteronomio 1, del 34 al 36. Vamos a ver ahí cómo es la fidelidad de Caleb conforme a Dios. Deuteronomio 1, 34 dice lo siguiente: Cuando Yahvé oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Yahvé. ¿Ven ustedes ahí cómo estas palabras que está pronunciando o que está escribiendo Moisés son también palabras de reconocimiento por la paciencia que tuvo Caleb en cada una de las palabras que le prometió Dios junto a Josué? Josué quizás era más conocido porque hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, porque fue el que tomó el liderazgo de llevar al pueblo de Israel hacia adelante, pero también yo creo que Josué haría todo esto acompañado de Caleb, y no creo que él lo hiciera solo, porque Caleb era del mismo sentir que Josué. Pero la Biblia quiere volver a recordarnos el castigo que tuvo Dios con Israel para entrar en la tierra prometida, pero sin embargo quiere relatarnos que la fidelidad tiene su recompensa. Cuando Yahvé oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que me de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente Yahvé. Esto es lo que ocurre en Números capítulo 13. Lo que ocurre en Números capítulo 13, en aquello que los demás compañeros no quieren dar buen informe de la tierra, no quieren dar buena información de qué es lo que ocurrió, de qué es lo que podían hacer, sino que ellos buscaban la comodidad, buscaban volver a otro lugar o entrar en otro lugar o hacer otra cosa, pero no tener que pelear por años para conquistar una tierra. Ellos dirían: y nos saca de Egipto y nos manda ahora a pelear contra el Eteo, el Ebeo, el Amorreo, el Edomita, el Moabita, el Jerjeseo, etcétera, etcétera. En lugar de llevarnos a otra tierra, nos pone a pelear. Nos saca de Egipto, que éramos esclavos, y ahora con nuestras mujeres, ganados e hijos, nos lleva a una tierra que sí, que fluye leche y miel, pero que tiene otros habitantes y que tiene otras personas que viven allí. ¿No hubiera sido mejor que Dios hubiera acabado con todo ello y nos hubiera introducido libremente? Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era que ellos aprendieran a confiar en el Dios de sus padres, que aprendieran a confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él era un pueblo que por 400 años no se había acercado a Dios, que por 400 años en Egipto no había celebrado una sola fiesta, que por 400 años no habían tenido un solo día de descanso, que por 400 años no había sido nación, sino que había sido simplemente esclavos. Y ahora era el momento de que ellos conocieran a Dios. Tenían que pasar por el desierto, tenían que pelear con la ayuda de Dios, con la confianza total en Dios, tenían que depender absolutamente de Dios, como sus antepasados aprendieron a depender de Dios. Un pueblo que ha estado hostigado, esclavizado por mucho tiempo,
que se ha olvidado de su Dios, que se ha olvidado de sus antepasados, pero que el Señor quiere que lo conozca a Él. Por eso se enfadó tanto con ellos, porque tenía para ellos grandes cosas y ellos, por el contrario, no aceptaron esas cosas, no quisieron el regalo que Dios le tenía preparado para ellos, sino que por el contrario querían otra cosa muy distinta. Por eso el Señor se enemista tanto con ellos y solamente libra a Josué y Caleb. Por eso es muy importante que en tiempos difíciles, que en tiempos de dificultad, en tiempos de apostasía, en tiempos en los que nadie quiere nada con Dios, haya todavía muchos Josués y muchos Caleb que se mantienen íntegros a las promesas y a las profecías dadas por Dios hace 10, 15, 20 o 30 años, que permanecen fiel porque si Dios dijo que hará esto, lo hará. Si Dios prometió esto, lo hará. Y que todavía haya siervos y siervas que se mantengan íntegros a Dios y que le crean por sus palabras. Pase lo que pasa a su alrededor, vean lo que vean a su alrededor, haya ocurrido lo que haya ocurrido, porque si Dios dijo que haré esto, Él lo va a hacer. Igual que el Maestro nos prometió que va a preparar lugar para nosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Que no lo veamos con nuestros ojos no quiere decir de que no va a ocurrir, sino que el Señor está haciendo su trabajo, está haciendo su obra. Y nosotros tenemos que seguir esperando, confiando y manteniéndonos en integridad, en santidad y en orden delante de Dios. Muchos, muchísimos son los que han caído en el camino. Amigos, familiares, vecinos, conocidos, muchos. Pero nosotros, igual que Caleb, sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y vamos a ver ahora otro texto bíblico también, donde vamos a verlo. Sabemos muy bien quién es Dios, qué quiere y qué tiene para nosotros, y que jamás nos apartaremos de Él. No importa las pruebas, las batallas o las guerras que surjan, siempre fiel, porque si Dios lo dijo, Él sin duda lo hará. Vámonos a Josué capítulo 14. Josué, que es el siguiente libro, capítulo 14. Confianza en Dios. Caleb era fiel porque tenía confianza en Dios. Vamos a ver a partir del versículo número 6. Josué capítulo 14, versículo 6. Caleb quiere recibir su heredad y recibe Hebrón, con todo lo que hoy significa Hebrón para palestinos y para judíos. Dice Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer hasta el 14. Dice lo siguiente ahí: los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: tú sabes, Josué, tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo me mantuve fiel a Yahvé, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Yahvé mi Dios. Pues bien,
Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como Yahvé ha dicho. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como Yahvé ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Yahvé, Dios de Israel. Esto es la historia de Caleb, que reclama lo que le pertenece, reclama lo que es suyo. Moisés le dijo, de cierto, Caleb, que por haber informado correctamente y realmente de cómo era la tierra a poseer, de cierto, tú vas a heredar parte de esa tierra que has pisado. Pero no va a ser ahora, va a ser cuando la conquistéis, va a ser cuando pasen los años, pero el Señor te la va a dar y te la va a entregar. Y Caleb se acordó de estas palabras. Y ahora ya él entiende y cree que con 85 años ha pasado ya 45 años de aquellas palabras que dijo Moisés. Porque ha pasado ya 45 años desde que él junto con Josué y 10 hebreos más fueron a reconocer la tierra. Y ahora él demanda esa porción para él y para su descendencia. La tierra de Hebrón. Y a él no le importa pelear contra los anaceos, contra los gigantes anaseos, por estatura, por nombre y por fuerza estos anaseos. Él no le importa. Y algo muy sabio que él dice y que la Biblia lo narra, que es en el versículo número 12, la última parte. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como Yahvé ha dicho. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como él lo ha dicho, como diciendo, yo creo en un Dios vivo. Yo creo en un Dios que hace milagros, en un Dios que pelea por nosotros. Creo en su poder y en su autoridad. Dice, si Yahvé está conmigo, los expulsaré como él ha dicho. Como diciendo, yo confié en él, yo confié en sus palabras, yo confié en su promesa, yo confié en sus milagros, en su poder. Si él sigue estando conmigo, si lo que él dijo era verdad, yo voy a expulsar a esos anaseos. Si lo que él dijo era verdad, que es un Dios vivo y que él peleará por nosotros, ese monte y las ciudades que hay ahí van a ser mías. Y de hecho, así es, porque derrotó a los anaseos y fue entregada la tierra de Hebrón a Caleb como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Yahvé. Si eres fiel a Dios, Él te va a entregar la tierra prometida. En este caso era una tierra habitable, era una tierra para que vivieran Él y su descendencia. Pero ya el Señor, cuando venga por nosotros, si somos fieles, Él nos va a entregar un lugar para vivir, un lugar para morar, como Él ha dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, crean fielmente en las palabras del Maestro, porque es
la imagen viviente del Dios invisible. Crean en Él como creyó Josué y Caleb. No sean como el resto de los cristianos que por años han estado en la iglesia, que por años han tenido un ministerio y al final se han desanimado, se han desmotivado y lo han dejado todo. Han dejado el ministerio, han dejado la iglesia, han dejado todo. No sean como ellos, no sean como ellos, permanezcan fiel a la voluntad de Dios. Permanezcan fiel a la congregación, permanezcan fiel a sus pastores, permanezcan fiel a los ministerios de la iglesia, porque el Señor los puso en ese lugar como Dios le dio Hebrón a Caleb por su fidelidad. Permanezcan fiel porque el que los llamó no los llamó en vano, sino que los eligió para un propósito muy concreto, que es el cielo y la vida eterna. En el versículo 8 y 9 ven ustedes el liderazgo de Caleb. Fiel en el liderazgo. Dice el 8, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé, mi Dios. Me mantuve fiel a Yahvé, mi Dios. No me contaminé con el desánimo y con la desgana del resto de los hebreos, dice el versículo 8. En el 9, Moisés juró diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos, como herencia perpetua, porque te mantuviste fiel a Yahvé, mi Dios. Dios no ha cambiado en nada de aquel tiempo ahora, hermanos. No ha cambiado en nada. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Lo que cambiamos somos nosotros, que somos hombres e hijos de hombres, dados a la maldad, al engaño y a todo aquello que el hombre alberga. Pero el Señor es fiel. Y Josué y Caleb lo entendieron y confiaron, porque vieron que las palabras de Dios a través de la boca de Moisés eran verdad y eran real, porque vieron abrirse el Mar Rojo, porque detrás se cerró, porque vieron que si la mano del Dios de Abraham no estaba allí, es que era mucha casualidad lo que había ocurrido. Y casualidad no hay. El lugar exacto por donde pasaron, el lugar exacto por donde tenían que caminar para atravesar el Mar Rojo, y cómo después de cerrarse el mar, los egipcios cayeron por ahí y perecieron. El mar no exactamente se abrió, sino que digamos que disminuyó el nivel de las aguas y había un terreno por el que pasar, como si fuera lo más parecido a un puente por debajo del agua, en el cual poder pasar por ese puente, que solamente Dios conocía el lugar exacto donde estaba ese puente, y los encaminó el ángel de Dios hacia ese puente a los hebreos para que pasaran por ahí. No es que se abrió como aparece en las películas, el mar se abre en dos, no. El mar bajó su nivel para que se viera un tramo de tierra como una manga de tierra, para que pudieran pasar por ahí todos los hebreos con sus ganados, con sus hijos, con sus carros, que pasaran por ahí. Y como los egipcios no sabían dónde estaba esa manga, porque estaba cubierta por agua, cuando ya todos pasaron, el Señor volvió a levantar el nivel del agua, volvió a subir el nivel del agua del mar de los juncos o Mar Rojo, y los egipcios no sabían exactamente por qué punto exacto habían pasado. Y como no lo sabían, fueron por el camino más recto o más corto para ir detrás de los judíos. ¿Y qué pasó? Que como ahí no había el lugar donde habían pasado, como no era ese, porque no era propósito de Dios que ellos los persiguieran, por eso perecieron. Y todavía hoy en día hay pruebas de que ahí abajo hay ruedas y carros de los egipcios que quisieron ir detrás de los judíos. Y eso lo vio Josué y lo vio Caleb,
y no lo olvidaron y dijeron: este Dios está con nosotros, y si realmente Él ha dicho que nos va a dar esa tierra, yo creo en el milagro del Mar Rojo y creo que el Señor estará con nosotros. Vamos a ver en Números capítulo 13, el versículo número 30. Números 13, versículo 30. La fe de Caleb. En el 13:30 dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Muy sencillo, lo que yo decía antes. En este capítulo 13 de Números, narra aquí todos aquellos que fueron. Empieza diciendo los 2 exploradores de Canaán, donde le dice a Moisés: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo di a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu, para todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahvé. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel, o sea, eran líderes dentro de su tribu. Y estos son sus nombres. De la tribu de Rubén fue Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este Oseas es Josué. ¿Ven? Oseas o Josué es una derivación de la palabra. ¿A qué se refiere? A Josué. De la tribu de Benjamín, Palti. De la tribu de Zabulón, Gadiel. De la tribu de José, Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel. De la tribu de Aser, Setur. De la tribu de Neftalí, Nabi. Y de la tribu de Gad, Geuel. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, también Josué, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra, y el pueblo que habita, si es fuerte, débil, escaso, numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas, o sea, aproximadamente el mes de julio. Y dice el 21 de Números 13: ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Amat, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos. ¿Cómo tuvo que ser ese racimo de uvas para llevarlo entre 2 de lo grande y lo que pesaba? Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, dice el versículo 25 de Números 13. Dice el 26: fueron y se presentaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. Y también les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Y le darían, supongo, el racimo de uvas. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y luego dice el verso 31, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre ellos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Entonces, hermanos, cuando Caleb escuchó todo esto, que además, como hemos leído, era de la tribu de Judá, y Josué de la tribu de Benjamín, la cual descendería el Mesías de la tribu de Judá, ven ustedes el enfado de Dios por cómo habla estos 10 enviados de diferentes tribus de los hijos de Israel. Ven ustedes cómo desanimó de esa manera al pueblo, desmotivó de esa manera al pueblo. Son grandes, son gigantes, para ellos somos como langostas. Sí, la tierra fluye miel, leche y miel, pero allí hay el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el que habita en esta parte, el que habita en otra, como diciendo, pero aquí no crean ustedes que nos van a dejar aquello para nosotros. Habrá que ir, pelear, conquistar, matar, hacer mucho. No crean ustedes que vamos a llegar y se acabó. Hay que hacer muchísimas cosas allí, porque hay mucho territorio que poseer. Y desanimó al pueblo. Y por desanimar al pueblo, ellos lo pagaron con su vida, y todos aquellos que lo creyeron también lo pagaron con su vida. Es como si el Señor dijera, id hacia adelante porque yo estoy con vosotros. Ellos dijeron, no queremos ir hacia adelante porque tenemos miedo y porque no queremos. Y entonces dijo el Señor, pues o camináis hacia adelante o pereceréis. Vosotros elegís, o camináis hacia adelante y destruís principados, potestades, huestes de maldad, enemigos, diablos, demonios, carne, vieja naturaleza, etcétera, etcétera, o lo conquistáis o moriréis en el camino. Yo no os voy a matar, como hice con mis hijos en el desierto por 40 años. Yo no voy a mataros, voy a ser vosotros los que vais a morir solos. Vosotros, ¿por qué? Porque mi mano no estará con vosotros. Mi mano no os guiará por este siglo atroz, vengativo, malvado, cruel, inconverso en gran manera. Yo no estaré con vosotros. Si no seguís mis caminos, si no seguís mis pisadas, y si no anheláis el cielo, yo no estaré con vosotros. Vosotros, yo no haré que muráis, pero vais a morir vosotros solos en este mundo, porque el Señor, el Maestro, no es el príncipe de este mundo, sino que es Satanás, el príncipe de este mundo. Y lo mismo que en aquel tiempo, los 10 enviados desanimaron, desmotivaron, amedrentaron y le infundieron miedo a los israelitas, también en nuestros tiempos todo lo que nos rodea es falta de integridad, falta de creer en Dios, falta de congregarse, falta de leer la Biblia, anteponemos los trabajos a la iglesia, anteponemos nuestro descanso a la iglesia, anteponemos nuestras vacaciones a Dios, anteponemos todo antes que estar en la iglesia, antes que adorar al que merece toda nuestra adoración. Y lo anteponemos todo, como hicieron estos 10 enviados. Solamente Josué, de la tribu de Benjamín, y Caleb, de la tribu de Judá, creyeron realmente en las promesas y no quisieron ser como el resto, sino que creían en el Dios que se había manifestado
a sus vidas. Así que, hermanos, sean ustedes hombres y mujeres de fe como fue Caleb, que permanecieron íntegros después de 45 años, que permanecieron fuertes después de 45 años, que creyeron en el mismo Dios que se manifestó en el monte de la transfiguración, en el monte Sinaí, en el mismo Dios que abrió el Jordán muchas veces, que abrió el Mar Rojo muchas veces, que pasaron el Jordán con él, que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios que estaba con ellos, ese mismo Dios que iba a estar siempre con ellos. Y de hecho fue el Dios que hizo todos los prodigios y milagros porque era el que peleaba por ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gracia y tu gran misericordia. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Y creemos en ti, en tus palabras, en tus promesas. Creemos que tú eres fiel y que para siempre es tu misericordia. Confiamos en ti. Confiamos en lo que has hecho, en lo que haces y lo que vas a hacer, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a ser como Caleb, en fidelidad, en integridad, en paciencia. Ayúdanos a ser como verdaderos hijos e hijas tuyos, Señor, que no retrocedan ante nada, que no teman ante las amenazas del diablo, que no teman ante los ataques del enemigo con dolor, con enfermedad, con daño, con incomodidad, porque sabemos que esto pasará, porque todo pasará, pero las palabras del Maestro nunca pasarán y son verdad. Y creemos en Él, que estaremos con Él en el cielo, celebrando la fiesta del Cordero y celebrando todo aquello que Él tiene preparado para su pueblo. Confía en el Señor, permanece fiel a Él. No mires a derecha o izquierda, sigue hacia adelante, porque el Señor tiene grandes cosas para su pueblo. No mires a aquellos que se marcharon, aquellos que huyeron, aquellos que se desanimaron, aquellos que creyeron por un tiempo, aquellos que iban detrás de panes y de peces, aquellos que iban detrás de gloria, de reconocimiento. No mires eso. Aquellos que si no veían, no creían. Aquellos que se dejaron llevar por la duda, por el desánimo. Aquellos que se fueron detrás de mujeres o aquellas que se fueron detrás de hombres. Aquellos que dijeron ser una cosa y luego fueron otra. Sino confía, como confió Caleb esos 45 años esperando la promesa que Dios había dado por boca de Moisés. Señor, en tus manos estamos. Gracias. Ayúdanos a seguir cada día adelante, sin desfallecer, a creer en tus palabras, a creer en tu verdad. Señor, bendito seas. Gracias por todo y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.